El tema es muy similar, nada más que ahora ya no son ecuaciones homogéneas, son no homogéneas. La diferencia está en que no son igualadas a cero, sino que están igualadas a un término de x o alguna función de x. Pero es lo mismo, primero lo que veíamos la semana pasada es el primer paso para estos segundos ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Primero tenemos que igual encontrar las raíces y luego encontrar el valor que le corresponde para el término de x que tenga esas ecuaciones no homogéneas. Es el método de coeficientes indeterminados, es ecuación diferencial lineal no homogénea. De ecuaciones lineales no homogéneas vamos a ver dos métodos, que es coeficientes indeterminados y variación de parámetros. Y ya estamos concluyendo con variación de parámetros los temas para esta segunda parte. Como les decía al inicio, es el mismo tipo de ecuación donde vienen las derivadas, las constantes con sus derivadas, que pueden ser orden n. Y ahora en vez de estar igualada a 0, lo que cambia es que está aquí igualado a x, o a un término de x, donde las a son constantes y x es una función de x. Escribimos la solución general. Ahora la vamos a llamar una solución general de tal manera que vamos a decir YG, nos vamos a referir a una solución general, es igual al valor de YC, que es el que sabemos sacar, el que ya sabemos sacar con las raíces, más un valor de YP, donde YC viene siendo la solución que nosotros conocíamos como general para las ecuaciones que veíamos la semana pasada, y el YP es una solución particular, o sea, para encontrar el valor a lo que está igualada esa ecuación. El YC es la función complementaria, dice aquí se puede hallar como lo estudiamos antes, ya sabemos encontrar lo de las raíces, y para el YP dice que se puede encontrar por diversos métodos. Uno de ellos es coeficientes indeterminados, que vamos a empezar a ver el día de hoy. Aquí dice lo mismo, el YC, el YP. Bueno, aquí hay un punto importante, porque aquí nos dicen de nuevo, la solución general sería YG o Y es igual a YC más YP. Ya dijimos que YC se calcula como si fuera homogénea, encontrar las raíces, y el YP es utilizando la parte derecha de la igualdad y se considera la función de x y todas sus derivadas posibles. Como en estas ecuaciones vamos a estar igualados, por ejemplo, a términos de a la x, de coseno de x, de 5x, de cualquier valor con término de x, vamos a tener que derivar y hacer una sustitución de acuerdo a una tabla que viene por aquí para hacer la igualación. Esto es importante, dice, el valor de YP, ya cuando encontremos el valor o desde que vamos encontrando el YC, dice, no debe contener términos semejantes en el YC. Si esto pasa, vamos a multiplicar por X todos los términos semejantes que están en el YC. Por ejemplo, si encontramos una solución general de YC donde por algún motivo, por ejemplo, recordemos que nos podía quedar una raíz de 0 y decíamos que a la X iba a ser 1 y nos quedaba por C1, pues ahí nos hubiera quedado una constante 1 más una constante 2 por una E a la 2X, por ejemplo, suponiendo que tuviéramos una raíz de 2 y una de 0. Si nos queda un término de constante, como es solamente una C, y en los valores del YP viene solamente también un valor constante, por ejemplo A, B o C, ahí lo que se tiene que hacer es multiplicar el valor de YP por X. Igual ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Esa es la función, como está igualado el problema, es lo que nos dice aquí. O sea, tu ecuación va a estar igualada en vez de 0, por ejemplo, a X o a un 5, a un valor constante. Suponemos que fuera un 5, o sea, que nuestra ecuación está igualada, segunda, tercera, segunda derivada, y eso en lugar de ser 0, que es homogénea, está igualada a un valor constante, por ejemplo, 5. Si esta es una función de X, nosotros vamos a tener que sustituir esa Y por un valor de A, porque es el YP que le corresponde. Cualquier número constante que tengas lo vamos a sustituir por A. Si tenemos una función exponencial, o sea, nuestra ecuación está igualada a una función exponencial, pues igual, vamos a cambiar el valor del YP por una función exponencial
y pues a lo que está elevado. Por ejemplo, si este fuera una función exponencial, 5x, e a la 5x. Bueno, aquí vamos a tener e a la 5x. Y los valores de a, por ejemplo, son constantes que vamos a buscar, o tenemos que despejar, como en fracciones parciales, que teníamos que encontrar los valores de las incógnitas, a, b, c, d. Bueno, aquí también tenemos que encontrar los valores de la incógnita para saber cuánto vale ese y p. Y así, para cada tipo de lo que esté igualada a nuestra función, obviamente, que no sea cero para decir que no es homogénea, le va a corresponder un parámetro de YP que vamos a tener que sustituir y derivar las veces que nos indique. Si solo tenemos X, pues lo cambiamos por AX más B. Y estas son las posibles formas que nos puede quedar el término. Un X cuadrada, un X cúbico, un seno o un coseno. Esto vale la pena que lo tengan por ahí como formulario. Si quieren, tómenle foto y después lo pasan a sus apuntes. Para el día de la actividad o el examen, pues tengan ahí la referencia de qué es lo que van a cambiar a lo que esté igualado su ejercicio. Vamos a tener aquí los pasos. Dice, para encontrar la solución general de una ecuación lineal no homogénea, se resuelve primero como si fuera homogénea, para obtener primero el valor del YC. Después hay que elegir el YP adecuado según el tipo de función de X que se tenga. Lo que les decía, si tenemos una constante, pues igual a, si tenemos una función de e a la X, pues A por e a la X. Depende de lo que nos toque. Sustituir en la ecuación diferencial el Y por el YP de la tabla y encontrar los valores desconocidos. Y al final simplemente sumar el valor del YC, que es el que sacamos normal, y el YP que sacamos de las tablas para obtener la solución general. Aquí viene un ejemplo. Sí, dice determinar la solución general de la siguiente ecuación. Por ejemplo, en su examen les va a tocar algo así, y ustedes lo van a identificar o deben de saber identificar que esta ecuación, por ejemplo, es no homogénea. ¿Por qué? Porque está igualado a algo, no está igualada a cero. Las homogéneas están igualadas a cero de orden superior. Si tenemos igualado a al menos una constante o a un término de X, es una no homogénea. ¿Ok? Entonces ahí les puedo poner a lo mejor dos o tres ecuaciones y les voy a poner identifique si es homogénea o no homogénea. Y encuentre la solución general. Si es homogénea, pues la solución general es las raíces. Si es no homogénea, es las raíces más el valor del YP. Entonces, aquí lo primero que hacíamos era que escribíamos la ecuación característica, ¿se acuerdan? Bueno, algunos de aquí ya pueden ver, bueno, tiene dos raíces, una diferencia de cuadrados. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice aquí, la solución ahora va a ser el valor del YC, que es el complementario, más el YP, que es el, ya para el término de lo que está igualada a la ecuación. El YC es el que sabemos sacar con la ecuación característica, que decíamos beta o m, igualábamos a cero, una diferencia de cuadrados, decía aquí origen. Entonces nos queda dos raíces distintas, un menos 2 y un 2 positivo. Y eso de acuerdo a lo que veíamos la semana pasada, nos decíamos que es igual a la constante 1 por una de las raíces, elevado a la menos 2x más la constante 2 por la otra raíz. Y ya encontramos esta primera parte, que es el YC. Nos falta el YP. Para eso, vemos la tabla, por ejemplo, ¿a qué está igualado a esto? Pues un 12. Un 12 es un valor constante. De acuerdo a la tabla, al YP le correspondería una sustitución de A. Porque sabemos constante es igual a A. Entonces, el YP va a ser igual a. Y ahora vamos a sustituir en lugar de Y en la ecuación original el valor de A. ¿Sí? Aquí teníamos segunda derivada menos 4 por Y es igual a 12. Ya que sustituimos, vamos a multiplicar para derivar las veces que nos marquen nuestra ecuación. Entonces, aquí por ejemplo, si el valor del YP hubiera sido A por E a la X, pues lo cambiamos e igual lo multiplicamos. Entonces multiplicamos d cuadrada por A y menos 4 por A. La intención es encontrar el valor de A. Y aquí, cada vez que aparezca el operador diferencial, por ejemplo, de una segunda, tercera o cuarta derivada,
pues tenemos que derivar las veces que nos indique, ya que hacemos la multiplicación. Por ejemplo, aquí dice segunda derivada de A, pero A es constante, entonces si yo le saco una segunda derivada a un 5, por ejemplo, de hecho desde la primera la derivada de una constante va a ser 0, pues no la puedo volver a derivar. Entonces aquí, por ejemplo, la segunda derivada de A va a ser igual a 0, porque A es igual a constante. Y aquí ya no marca una derivada, simplemente nos dice que 0, por ejemplo, menos 4A es igual a 12. Si yo quiero el valor de A, este menos 4 que está aquí multiplicando, pues yo lo paso despejando, dividiendo al 12 y encontramos que A es igual a menos 3. Ese menos 3 es nuestro valor de YP. Entonces, ¿cuánto vale el YP? Bueno, según la tabla A, y ya encontramos que A vale menos 3. Entonces, en la solución general escribimos la solución que ya habíamos encontrado del valor del YC más el valor de YP. Y ahora sí, esa sería nuestra solución general. Entonces, esos problemas son parecidos a los que veíamos la semana pasada. La diferencia es que ahora tenemos que buscar en la tabla lo que está igualado para encontrar las incógnitas de los valores que tenga el YP. Si me escuchan mejor, y les pregunté una variable. Sí, profe, sí se escuchó bien. Sí, ya se escuchó todo. Sí, que Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver otro ejemplo parecido. Me doy espacio por si quieren ir copiando, valdría la pena que vayan copiando porque luego ya en la tarea empiezan ahí a patinar. Por ejemplo, eso, pues ya, de manera, lo ven, no está igualado a 0, entonces no homogénea. Y luego el valor del YP que le corresponde, pues tiene una exponencial. Entonces hay que ir a la tabla para identificar si es la segunda o la tercera. Tenemos que, es una constante por E a la X. A ver, vamos a ver. Una constante por E a la X. Entonces, viene siendo esto, ¿no? Una función de exponencial. Supongamos que aquí hay una constante antes, pues puede haber un 1, entonces si puede haber un 1, puede haber cualquier constante. Entonces, como ahí tiene un 6, pues esto es lo que le corresponde, ¿no? Entonces, eso es lo que le corresponde a ese ejercicio del término en el YP. Pero primero tenemos que encontrar las raíces. Esta es una más común, esta es una muy común, que cuando factorizan lo tienen ese ejercicio. Primero sacamos el valor de YC. Podemos cambiarlo la ecuación característica, o si desde ahí lo vemos, podemos encontrar las raíces. M cuadrada menos M menos 2. Y hay números multiplicando nos dan el menos 2. Y sumados al del centro, pues sería menos 2 y más 1. Entonces las raíces, igualamos a 0 a cada uno de los términos, serían 2 y menos 1. ¿Así? Y son dos raíces distintas. Entonces nos tocarían una constante 1 y una constante 2. Por E a la 2x y E a la menos x. Ya encontramos el valor del YC. Eso lo veíamos la semana pasada. Entonces de aquí falta el valor del YP. De acuerdo a lo que dijimos ahorita en la tabla, nos va a tocar sustituir el YP A por E a la X. Y lo vamos a sustituir en Y en la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, aquí donde teníamos la Y, es donde sustituimos el valor del YP que encontremos que corresponde. En este caso es ese. Después dijimos, vamos a multiplicar y a sacar las derivadas para tratar de despejar el valor de A. Entonces, si yo multiplico aquí, dice que hay que sacar la segunda derivada y luego menos. Aquí voy a encontrar una derivada y este ya no tiene derivada, menos 2 por A a la X.
Derivamos una vez. Recordemos que es una constante la, entonces a poner a la x nos queda igual. Y la volvemos a derivar y va a quedar lo mismo. Entonces podemos sustituir directo la segunda derivada, que es lo mismo, que está aquí, la primera derivada, que es esta que está aquí, y este valor de menos 2 por a la x. Entonces aquí podemos cancelar, por ejemplo, este positivo con este negativo son iguales, sumando y restando. Y este menos 2a lo pasamos, perdón, menos 2e a la x lo pasamos dividiendo para despejar el valor de a. De tal manera que de nuevo nos quedaría menos 3. Pero ese menos 3 es para nosotros el valor de a. Hace rato decíamos, bueno, cuando era constante, pues nada más escribimos menos 3. Pero aquí, o sea que estaba sola la, aquí la a no está sola. En el YP es por e a la x. Entonces, este menos este a se sustituye en la parte del YP. Entonces, el valor que encuentra, en este caso fue menos 3, lo cambiamos en lo que empezamos a hacer la sustitución. Y al final, pues nada más acomodamos el valor del YC y lo sumamos con ese término del YP. ¿No? Si tienen dudas, preguntas. Por mi parte no. Ok. Entonces ya nada más lo vamos a acomodar, el YC que ya hemos encontrado, y sustituimos los valores que encontramos para la solución general, que era la raíz de 2 y la raíz de menos 1, YC, y el valor del YP que encontramos. Y esa sería nuestra solución general. Así lo podemos tener para diferentes valores, y lo que vamos a hacer pues es similar, a seguir las derivadas, sustituir, bueno, y nos puede tocar algo que les decía al principio, que sean iguales los términos de un término del YC esté dentro del YP o que sean semejantes. Como les decía al principio, puede ser que esté una constante y acá también. Entonces hay que multiplicar por X. Ese es un caso especial como el que viene por aquí. Un ejemplo. Dice, una vez que determinamos el valor del YP de la tabla, o sea, ya que identificamos cuál le toca, tenemos que revisar que no haya términos semejantes en YC. Términos semejantes nos dicen, por ejemplo, una constante a otra constante. Por ejemplo, puedes tener un B y un 5. O un e a la x y también tengas un e a la x en el YP. Si eso pasa, dice, en el caso de que esto ocurra, se multiplicará el YP por x a la n, donde n es el menor entero que hace que los términos no sean semejantes. Si tú, por ejemplo, tienes una constante y el otro también, pues nada más multiplicas al YP por x y ya con eso vas a tener, por ejemplo, si era 5 y 5, pues ya vas a tener 5 por x, ya no son iguales. Y si fueran una potencia en el otro también, pues multiplicas por una potencia más alta para que sean diferentes. Por eso dice x a la n. Por ejemplo, este ejercicio. De acuerdo a lo que veíamos, para el YP, ahí ya tenemos una constante por un término de x. Una constante por un término de x. O bueno, el x simplemente está aquí. La función de x le corresponde a x más b. Entonces, en nuestra solución de YC no debe haber un número multiplicado por x o una constante. Si así es, hay que multiplicar por x ese valor de YP. Sacamos la solución del YC. Sacamos como factor ahí una m, escribiendo la característica, perdón. Y tenemos un 0 y un menos 1 de raíces.
Entonces, si 1 es 0, acuérdense a la 0, cuando sustituimos la raíz, se va a hacer 1 por C, nos queda solamente C1, y en el otro C2 por a la menos X. Entonces, este es un valor que está en el YP porque tenemos una constante. De la tabla del YP dijimos que le correspondía a X más B, donde B es una constante, por lo que es semejante al valor del YC, ya que aparece también una constante. Por lo que el YP lo vamos a tener que multiplicar por X. Entonces va a tener que multiplicar por X cada vez que tengan un término semejante. No es exactamente igual, o sea, no, por ejemplo, A es B, acá es C, no son iguales, no, es una constante. Igual allá si tenemos un 5X y acá un 2X, es igual, hay que multiplicarlo para que no sean el término semejante. Porque luego cuando lo derivemos no vamos a poder avanzar si no lo hacemos. Es otra manera que se dan cuenta. Si ustedes lo hacen sin hacer la multiplicación de X, cuando saquen las derivadas, van a encontrar que es 0. Entonces, si es 0, pues es que faltó multiplicar por X. Bueno, 0 al momento de despejar para encontrar los valores. Sí nos puede quedar 0 en alguna derivada, pero no que cuando despejemos nos quede 0. Entonces multiplicamos el YP, que es el original, a X más B, por X. Según lo que nos dicen aquí es para que no sean términos semejantes. Entonces, AX por X, AX cuadrada, B por X, BX. Y eso lo vamos a sustituir en Y de nuestro ejercicio. Aquí tenemos segunda derivada, nuestra primera derivada por Y. Pues en lugar de Y, ya sustituimos el YP con la multiplicación. Ahora sí, empezamos a multiplicar para sacar las derivadas. B cuadrada por AX al cuadrado, D cuadrada por BX, D por AX cuadrada y D por BX. Entonces aquí nos dice hay que sacar dos veces la derivada de eso. Aquí también. Aquí una vez la derivada y aquí una vez. Sacamos la primera derivada de a a la x cuadrada, pues 2ax. Lo volvemos a derivar, una segunda derivada, entonces 2a, ¿verdad? Suponemos que a es constante. Si ustedes tienen 5x, pues su derivada es 5. Pues aquí quedan los constantes. Y para el valor de bx, la primera derivada, b, 5x, 5, b. Y si lo derivamos otra vez como es una constante, va a ser 0. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a sustituir en esto. La segunda derivada que encontramos fue 2a. Entonces escribimos 2a más 0, porque es la segunda derivada de b, más la primera derivada de 2ax, que sería 2ax, más la derivada de bx, que sería b. ¿De acuerdo? Nomás lo acomodamos lo que encontramos. Ahí está. Y lo que queremos, pues, es encontrar los valores de a y de b. Y podemos, aquí dice que podemos agrupar para despejar los términos que tienen x. Por ejemplo, 2ax con 8x. Nos agrupamos como términos semejantes. Para despejar ahí el valor de a, pasamos dividiendo 2x y nos queda que a es igual a 4. Entonces también vamos a agrupar los términos constantes, por ejemplo 2a, bueno, más 0 no, más b, y eso está igualado a 0, porque en el lado derecho de la igualdad no hay nada con término constante. Por ejemplo, un 2, un 5, no hay. Entonces sustituimos el valor de a, 2a más b igualamos a 0. Ya encontramos a era 4. Y despejamos el valor de b y encontramos que b es igual a menos 8. Lo sustituimos. Recordemos que al principio nuestro YP lo tuvimos que multiplicar, era x menos b, pero lo multiplicamos, entonces quedó ax cuadrada menos bx. Y aquí ya sustituimos el valor de a, menos 4x cuadrada, y el valor de b, menos 8x. Entonces la solución general sería acomodar esto que encontramos más la solución del YC. Si pudiéramos simplificar lo hacemos, si no,
Pues ahí lo dejamos y lo marcamos como solución general. Maestro, Sí. es que a mí también me queda claro cuando es semejante, o sea, cuando los términos son semejantes. Sí, mira, otra manera es que le decía al principio, si nosotros no hacemos la sustitución, vamos a irnos atrás, vamos a hacerlo normal, como los primeros dos que hicimos. Si lo hacemos normal, por ejemplo, aquí encontramos las raíces, que dijimos que eran 0 y -1 para el término de y c, ¿verdad? Entonces, si yo cambio a lo que le corresponde realmente, porque es un término de x, cuando yo empiece a hacer el cambio aquí sin hacer la multiplicación, um, si yo hago la... Y es como se van a dar cuenta también, porque van a decir, a veces no me queda claro identificar, porque si es lo común. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ver. Si aquí, por ejemplo, yo tengo la segunda derivada, más la b, y en lugar de hacer la sustitución, yo tengo nada más a x más b, también es como se pueden dar cuenta, y esto estaba igual a 8. Si no hacemos ese paso, pues a lo mejor no lo identificamos. Si tú, por ejemplo, desde aquí ya ves, yo voy a sacar la segunda derivada de esto, pues si es una por x, es como si tuviera yo 5x. Yo lo puedo derivar una vez, voy a tener 5, lo derivo otra vez, voy a tener 0. Y la derivada, por ejemplo, bueno, y la segunda derivada de b, pues también va a ser 0. Y la derivada de a a la x va a ser a. Y la derivada de b va a ser 0. Entonces, por ejemplo, aquí encuentras el valor de a y cuando nada más pondrías a es igual a 8x. Entonces aquí no hay para despejar términos de x. Entonces aquí te falta x para poder quitar este. Entonces, cuando tú empiezas a sacar tus derivadas y ya no tengas cómo cancelar términos, es que nos faltó multiplicar por un término de x. No sé si de esa manera sea un poquito más claro entenderlo. Claro que aquí tendrías que equivocar para darte cuenta, o sea, tendrías que hacerlo a manera de hacer cambiarlo todo como nos dice la tabla, haces las derivadas y te das cuenta que ya no puedes despejar. Pero vamos a ver otro ejemplo, si gustas. Aquí traigo otro ejemplo igual de términos semejantes, que a lo mejor ese estaba un poco redundante porque era la constante, simplemente una constante y una vez. Por ejemplo, sacamos primero la solución general del YC. Igual es una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos un -1 y +1. Y aquí, por ejemplo, es lo que les decía, no necesariamente tiene que ser el mismo valor. Por ejemplo, aquí tenemos una constante por una a la -x y aquí una constante por a la y. Si te fijas, este valor es semejante a esto. Tenemos a la x por una constante y aquí también. Entonces, cuando sustituimos en el YP, de acuerdo a lo que le corresponde a esa función exponencial, pues
dice la tabla, a la función exponencial le corresponde este cambio. Entonces, como podemos revisar, en el YP está el mismo valor, o sea, algo semejante, no exactamente lo mismo. Entonces sabemos que A es constante. Desde acá lo veíamos, ¿no? Desde el 5 a la X. Pero aquí ya lo marca más, o sea, si te fijas, estos son iguales. A es una constante, T2 también es una constante. Entonces por eso dice que los términos son semejantes. Entonces vamos a multiplicar el YP por X. Ya que identificamos que son muy similares, tenemos que multiplicarlo por X, porque pues, si no, cuando lo derivemos, no vamos a poderlo despejar, como les explicaba hace rato. Entonces vamos a multiplicar YP, que es A por E a la X por una X, y lo vamos a sustituir. Después multiplicamos por la segunda derivada y por menos 1. De tal manera que aquí nos queda, por ejemplo, si lo vemos, es una derivada de un producto, porque este es AX, es U, y esto es UV. Entonces, simplemente para derivarlo una vez, la derivada de A por E a la X es el primero, que es A a la X, por la derivada de A a la X. Aquí está. Más el segundo, que es E a la X, por la derivada de A a la X, que sería nada más A. Si lo volvemos a derivar, nos queda de nuevo un producto en la primera parte, porque tiene término de a la X, o sea que viene quedando lo mismo, ¿no? Esta derivada que encontramos es esto. Entonces aquí hay que volverlo a hacer, pues nos va a quedar esto que ya encontramos, lo mismo que está aquí, ¿verdad? Que es otra vez la derivada solamente de esto, y la derivada de a la X, eso queda igual. Entonces, sustituimos, pues bueno, lo acomodamos, vamos a ir aquí, estos son iguales, 2 por a la X, es la segunda derivada. Entonces todo esto lo vamos a acomodar aquí, ¿verdad? Aquí está la segunda derivada, menos la primera parte que teníamos. Aquí, por ejemplo, ese término es igual. Y entonces podemos, el 2 por e a la x que están multiplicando, los podemos estar dividiendo. Y a es igual a 5 medios. Pero al inicio nuestro YP, como lo cambiamos en x, era x por e a la x, ¿verdad? Bueno, por a. Entonces aquí lo acomodamos. Era x por e a la x, por el valor de a, es 5 medios. Y al final, pues lo acomodamos con las constantes que habíamos encontrado. Profe, ¿puedo volver tantito a la diapositiva anterior, por favor? Claro. Gracias.
Ya quedó. Ok. Estos ejercicios, pues, yo creo que son sencillos. Entonces, ustedes como lo ven, hablan más de derivadas y de seguir la lógica de lo que nos marcan. A veces nos podemos confundir un poco con este tema del especial, de cuando no nos va a dar la derivada. Pero pues cuando están haciéndolo se van a dar cuenta de que no les da manera de despejar los valores. Y entonces, pues, cuando decimos que hay que multiplicarlo por X. Les paso la presentación igual para que saquen los ejercicios de aquí. Y aquí vamos a hacer los ejercicios impares de tarea. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Del tema de ecuaciones diferenciales no lineales por coeficientes indeterminados. Entonces, impares, para que lo tengan por ahí, ahorita les paso la presentación. Y ahí vienen también las soluciones para que los chequen. Hay una actividad, pero no, esto todavía no. Vamos a juntar los dos temas para encargarles la actividad. Viene aquí en la presentación, pero no.